Oye, yo quiero hablar un mensaje nuevo de la palabra de Dios. No, no es tan nuevo. Siempre es evangelio. Y yo quiero compartir hoy día acerca del propósito del evangelio. Y mientras estaba meditando, y seguía meditando mientras estaba ahí, mientras estábamos adorando, qué maravilla es el evangelio. O sea, hermanos, es precioso cuando comenzamos a ver lo que Dios quiere, ¿no? Y venía a mi mente, a mi corazón, ese verso no te lo digo, no te lo he dado yo, pero está en Romanos 10:17, que es un verso muy conocido para muchos de nosotros, que dice que la fe viene por el oír y el oír, ¿verdad? Y Dios quiere que escuchemos. A veces hay cosas que se dicen entre líneas, el oír y el oír. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito con nosotros. Amén, en primer lugar, porque una de las cosas que hace el evangelio y que lo hace maravilloso al evangelio es que primero quiere solucionar el asunto con nosotros. Dios quiere resolver primero nuestro problema. Dios quiere resolver primero el asunto personal que cada uno de nosotros tenemos, para que podamos ser luz a otros lugares. En el proceso también lo va a ir resolviendo. Hay cosas que Él va a ir sacando de nuestro carácter, las cosas que no vemos. Pero aquellas cosas evidentes que nos separan de Él, Él quiere venir y tratarlas. Romanos 1:16 al 17, y ahora sí ya estoy empezando con el mensaje, el propósito del evangelio. Y quizás voy a remontarme a muchas cosas, pero Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿verdad? Y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la confianza, por la fe, lo que Dios ha puesto. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? En primer lugar, Él lo que quiere hacer es darnos vida. El plan de Dios para nosotros es darnos vida. Dios lo que quiere es recuperar el corazón del hombre. Quizás los que estamos acá, la mayoría de los que estamos acá, somos salvos, pero hay mucha gente que aún no es salva allá afuera. Amén. Entonces Dios quiere recuperar el corazón del hombre que se desvió desde el principio y que ahora mismo está viviendo bajo el poder, la autoridad, el gobierno de la oscuridad, es decir, de Satanás, y vive dominado por el pecado. Esto es muy importante poder entenderlo, y siempre lo voy a mencionar porque es importante mencionarlo, porque sabemos que a causa del pecado el hombre salió de la cobertura de Dios, y esa es la razón por la cual el hombre ahora sufre. Vive en destrucción y vive una vida que no tiene sentido. No importa si tiene dinero o no lo tiene, no importa si tiene logros o no los tenga, todo lo que el mundo te ofrece es solo temporal. Entonces, lo que la Biblia nos enseña y lo que nos muestra es que solo a través del evangelio se va a expresar la justicia de Dios. La justicia de Dios, es decir, recuperar el corazón del hombre que fue desviado, la justicia de Dios solo se va a recuperar a través del evangelio. No existe otra forma, no existe otro camino. Por lo tanto, el camino para llegar a Dios se llama evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Son las buenas noticias que Dios le dio al hombre desde Génesis 3:15. Desde Génesis 3:15 Dios le dio al hombre las buenas noticias de lo que iba a ocurrir. Y muchos en el pasado, antes de Cristo, comenzaron a vivir bajo esa justicia antes que venga el Señor.
Cuando vino el Señor, lo único que ocurrió fue que se dio el cumplimiento de algo que ya estaba establecido. Entonces, ¿para Dios hay algo nuevo? No existe nada nuevo para el Señor. Las novedades siempre son para nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a caminar dentro del plan de Dios, cuando comenzamos a alinearnos dentro de lo que Dios hace y lo que Él quiere hacer, entonces nosotros vamos a poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Muy al margen de nuestros propios deseos, de nuestros propios anhelos, que no son malos, porque la Biblia dice, y el Señor también lo dice a través de su palabra, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, ¿verdad? Pero también nos dice nos habla de que Dios lo que quiere en nosotros es que nosotros podamos ver cuál es la intención que Él tiene para nosotros. Yo tengo que expresar aquí que mi deseo como pastor y como ministro, yo no nací siendo un pastor, aunque para Dios ya lo era desde antes de que me cogiese. Así como Dios escogió a Jeremías y lo llamó profeta, yo aprendí a ser pastor a buenas y a malas, con metidas de pata, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes cometen errores? Suena bonito, ¿no? ¿Cuántos de ustedes cometen pecados? Eso no suena tan bonito. Pero el Señor nos va entrenando en el camino. Amén. Y el Señor nos va formando nuestro carácter. Lo precioso de Él, el que llama las cosas que no son, como si fuesen, ¿por qué? Porque en Él ya son. En Él ya son. Entonces mi deseo como pastor y como ministro de su evangelio, porque para eso fui llamado, yo he sido llamado para su evangelio, tú has sido llamado para su evangelio. Puedes tener miles de propósitos en tu vida, pero tú has sido llamado por Él y para Él, por su evangelio. Por las buenas noticias fuiste captado, pero también has sido captado para dar las buenas noticias. Cuando Dios vio a Pedro, le dijo: haré de ti un pescador de hombres. Pero Pedro, ¿qué fue lo que le dijo antes? Señor, ten cuidado, no te acerques a mí, te vayas a contaminar. ¿Saben por qué él le dijo eso? Bueno, estoy parafraseando, pero él le dijo: Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Porque tradicionalmente los judíos ni siquiera se mezclaban con alguien que ellos en su mentalidad ellos concebían como inmundo. Entonces, lo que Pedro le está diciendo al Señor: no quiero que te contamines conmigo. ¿Me dejo entender? Entonces, pero Dios nos llama por su evangelio, pero también nos llama para su evangelio. La vida está allí. Amén. La vida, el sentido de nuestra vida está allí, en su evangelio. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender a glorificar el nombre de Dios. Muchas veces, yo no sé usted, pero ¿cuántos de ustedes en algún momento, como yo, han cantado las canciones al Señor sin entenderlas? No podemos glorificar a Dios si no entendemos quién es Él para nosotros, quién es Él en nuestra vida. La Biblia nos enseña en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, dice, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, dice. ¿Desde cuándo se hacen claras y visibles el eterno poder y la deidad de Dios? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, refiriéndose a los hombres, ¿no? Pero su palabra nos muestra el carácter de Dios, nos muestra el amor de Dios y nos muestra a Dios mismo. Porque ciertamente a Dios no podemos conocerle físicamente. Jesús, nuestro Señor, le dio a conocer. Pero Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre.
Él se ha dado a conocer a través de sus obras. ¿Cómo se da a conocer Dios? A través de sus obras. A través de sus obras, Dios se da a conocer. Por eso es que Jesús también lo dijo en Mateo 7:16. Él dijo que por los frutos los conoceréis. Y ciertamente Él estaba hablando ahí estaba hablando del árbol bueno, del árbol malo, y se refería al hombre. Pero esto también aplica a Él, porque nosotros podemos conocer a Dios a través de la magnificencia de lo que Dios ha hecho, y de lo que hace, y de lo que seguirá haciendo. ¿Por qué pasado, presente y futuro? Porque el tiempo existe para nosotros, pero no para Dios. Dios es sempiterno. Él está en la eternidad. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso es que cuando Job se expresa con Dios y Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los fundamentos a la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Qué le está diciendo? Que Job es, en el tiempo, es nada, porque es una fracción de segundo su vida. Pero en la eternidad, ¿qué somos nosotros? Entonces, si nosotros podemos conocer a Dios, porque ese es el deseo como ministros, como pastores, como líderes, que cada uno de nosotros tenemos que tener, que la gente conozca a Cristo, que la gente conozca su evangelio, que la gente conozca a Dios. Si nosotros queremos dar a conocer a Dios, entonces tenemos que enseñarle quién es Dios, tenemos que mostrarle a la gente quién es Dios. Porque a través del conocimiento de Dios vamos a poder ver nuestra propia condición y entender quién es Él. Porque solamente, como cantábamos en la canción, cuando vemos cada frase tiene sentido, ¿verdad? Y nos hace ver la magnificencia de Dios, y nos hace ver su amor y su misericordia hacia nosotros. El Salmo 103, verso 14 dice: porque Él conoce nuestra condición. Di conmigo: Él conoce mi condición. ¿Y saben qué es lo que le dice al hombre? Se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda de que el hombre es polvo. ¿Qué es el polvo? ¿Se ha hecho la pregunta qué es el polvo? Sí, es la tierra, es parte de la tierra, pero ¿qué es el polvo? El polvo abunda en este mundo, y acá en Lima hay bastante, ¿no? A mí no me gusta el polvo. ¿A quién le gusta el polvo? ¿A usted le gusta el polvo? Yo normalmente cuando encuentro polvo limpio, barro, lo saco, y luego ¿qué hago con el polvo? Lo desecho. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes guarda el polvo? Nadie, ¿verdad? ¿Debajo de la alfombra? No, nadie lo guarda, ¿verdad? Nadie guarda el polvo. Pero sin embargo, la Biblia dice que fue a partir del polvo que Él nos creó. ¿Por qué? ¿Por qué nos crea a partir del polvo? Porque el polvo es lo más insignificante, lo más simple, lo mínimo que hay en la tierra para poner su gloria. Génesis 2:8. No, Génesis 2:7, ¿verdad? Y formó Dios al hombre del polvo y sopló aliento de vida. Puso algo precioso sobre el polvo. Puso su espíritu. Amén. Entonces, ¿cómo es que Dios se glorifica? ¿Cómo es que Dios se glorificó? Quiero ir por partes para poder entenderlo. ¿Cómo es que Dios se glorificó? Primero, haciéndonos a partir del polvo, para mostrar su gloria en nosotros. Por eso es que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dios sabe quiénes somos. Pero cuando el hombre no reconoce quién es y no entiende quién es, no entiende que su vida solamente son fracciones de tiempo, como dice la Biblia, que somos como niebla. En un momento estamos y en otro momento ya no vamos a estar. Entonces el hombre enaltece su corazón, y cuando el hombre enaltece su corazón, rechaza a Dios, porque se cree más sabio que Dios, cree que Él sabe.
Pero en el mismo Salmo, capítulo 103, el verso 17 dice: mas la misericordia de Jehová, ¿desde cuándo es? Es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. En ese verso vamos a ver un contraste. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que Dios es eterno. Amén. Dios es eterno. ¿Qué significa que es eterno? Que no tiene principio ni fin. ¿Por qué? Porque Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero el hombre es, ¿qué es el hombre? Polvo. ¿Qué es el hombre? Polvo. El hombre es polvo. ¿Dios está sujeto al tiempo? No. Dios no está sujeto al tiempo ni está limitado por él. Sin embargo, el hombre es una creación de Dios. ¿El hombre está sujeto al tiempo? Sí. ¿El hombre tiene caducidad? Sí. Llega un momento en que va a caducar. Pero Dios es perfecto. Todo lo hizo bueno en su tiempo. Gloria a Dios el día que recibiste el mensaje de salvación. Amén. Nosotros no podemos existir ni permanecer por nosotros mismos. No podemos determinar nuestro nacimiento. ¿Quién decidió? Yo quiero nacer en la China. ¿Quién decidió? ¿Usted decidió? ¿Usted decidió? Vemos quién es Dios y quién es el hombre. Estoy haciendo solamente un contraste para poder entender, porque si podemos conocer a Dios, vamos a poder conocernos y vamos a poder apreciar y valorar quién es Él. Nosotros no podemos existir ni permanecer por nosotros mismos. No podemos determinar nuestro nacimiento ni decidir. No podemos impedir que los años pasen. Podemos lucir jóvenes. ¿Cuántos quieren lucir jóvenes? Últimamente al pastor se le ve más chibolo, alguien me lo dijo. Pero hermano, es apariencia nada más, porque los años siguen. Amén. Los años no perdonan. Los años han pasado. Este pastor tiene 43 años. Amén. Wow. Algunos me echaban 45 de repente. Otros me echaban, no, pastor, 42. No, 20. No, ya eso es demasiado. Ese es amor puro. Ese ya, usted no quiere ver la realidad. Pero nosotros no podemos decidir ni impedir que los años pasen. Los años pasan, ¿y qué pasa con los años? Dejan su huella y pasan. Podemos tratar de lucir jóvenes, pero al tiempo nadie le engaña. Amén. Las patitas de gallo, las cositas acá. Yo no sé de esas cosas, pero bueno, por si acaso las menciono. No estoy hablando de ustedes por si acaso. No podemos evitarlo. ¿Por qué? Porque el hombre no está en la eternidad. El hombre está dentro de un espacio que Dios ha determinado con un plan y con un propósito. Porque todo lo que estamos y existimos en este mundo y estamos en esta tierra, estamos aquí por un plan y por un propósito. Usted no está aquí para hacer su voluntad, aunque usted cree que la hace. Pero Dios en su misericordia cae, pum, se cae. Otra cae, pum, se vuelve a caer. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y justamente es cuando eso ocurre, cuando uno puede reflexionar y entender y hacer las preguntas correctas. Entonces, ¿Dios depende de alguien? No. ¿El hombre depende de alguien? Sí. El hombre sí depende. Depende de Dios, sí. Depende de Dios. Y el hombre está sujeto, aunque no lo sabe. Y el hombre tiene que reconocer la gloria de Dios. ¿Por qué es fácil reconocer? Porque el hombre no puede hacer nada por sí mismo. No determinaste el color de tu cabello, no determinaste tu raza, no determinaste en dónde naciste. No puedes hacer nada, no puedes añadir un codo a tu estatura, como dice la palabra, no puedes. Pero Dios sí. Amén. Entonces, ese es el hombre y ese es Dios.
Los planos son muy diferentes. Nosotros cuando a veces nuestros hijos, y digo nuestros hijos porque ahora mi hija está con sus cachorritos también, y son los trillis, pero cuando nosotros vemos, cuando nosotros le llamábamos la atención a ella, a Katherine o a Alejandro, un ratito, no estamos en el mismo nivel. O sea, el plan es diferente, por si acaso, baja. Nosotros estamos acá y tú estás allá. No por un hecho de que estamos de que somos superiores, no, somos los padres y nuestro plan es distinto. ¿Me dejo entender? Porque a veces los hijos, cuando uno les da mucha confianza, ¿verdad? Pero eso no pasa acá, le pasó al pastor nomás, ¿no? Cuando hay mucha confianza, los hijos pues a veces se equivocan, ¿no? Y se toman atribuciones y hay que enseñarles con amor, ¿no? Y a veces no con mucho amor, pero hay que enseñarles. Entonces, el Señor no tiene principio ni fin, Él es sempiterno. Desde la eternidad a la eternidad, el hombre solamente vive en una fracción de tiempo. Eso somos nosotros. ¿Y podemos hacer algo por cambiar las circunstancias? Absolutamente nada. Como el hombre que nació ciego, de nacimiento, en Juan capítulo 9, no tienes que ir ahí. ¿Él pidió nacer ciego? No. Pero los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ellos estaban más preocupados por quién pecó. Pero ¿él podía hacer algo por cambiar su naturaleza? ¿Su condición? Solo Cristo pudo cambiar su condición. ¿Amén? Entonces Jesús dijo, yo soy, en Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pongo esto de manifiesto, hermanos, para poder entender la diferencia entre Dios y nosotros. Amén. Ahora, pero ¿cuál es la gracia que Dios quiere establecer aquí para nosotros? Que Él quiere compartir su eternidad. Dígale a su lado, Él quiere compartir su eternidad. Amén. Y es verdad, Él quiere compartir su eternidad con nosotros. Amén. Ese fue su plan desde el inicio. Por eso es que dice, nuevamente leo el Salmo 103, verso 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia, que es el Evangelio, que es Cristo, sobre los hijos de los hijos. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que establecer, cuando nosotros caminamos, tenemos que aprender a caminar. Ese verso no lo tiene, pero viene a mi mente, que es un verso posiblemente que algunos ya conocen. Esto pide y requiere del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Efesios 4, 17 a 18, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, cuando nosotros no caminamos, no aprendemos a caminar en el Señor, entonces vamos a estar golpeándonos, vamos a maltratarnos, vamos a sufrir. Algo similar ocurrió, y quiero poner solamente esto como un pequeño ejemplo. Desde el año 300 a.C. hasta aproximadamente el año 1600 después de nuestro Señor Jesucristo, Aristóteles había enseñado que la Tierra era el centro del universo. ¿Sabe qué significa eso? Que todo giraba en torno a la Tierra. Como nosotros miramos desde nuestra perspectiva, vemos la salida del Sol y parece que el Sol se mueve y luego gira y termina termina en el ocaso, ¿no? Y el hombre aproximadamente por un periodo de 1800 años pensaba que la Tierra era el centro del universo. ¿Por qué? Porque ellos se guiaban por sus sentidos, por su parecer, por su forma de ver. Pero un hombre, más o menos que nació antes de 1600, ¿no? Pero aproximadamente en el año 1600, llamado Galileo Galilei, que muchos de nosotros hemos estudiado en el colegio, en la escuela, nos han enseñado, que no aceptaba tal cosa. Y se vino contra toda ciencia, contra todo pronóstico, porque él comenzó a tener una vista diferente, tuvo un telescopio.
y comenzó a ver y a observar las estrellas, y eso le permitió ver las cosas de una manera distinta. Así como Galileo Galilei sacó al mundo de una ignorancia de 1800 años aproximadamente, Dios quiere sacarnos de nuestra vieja manera de vivir, de nuestro viejo modo de caminar, y mostrarnos una perspectiva diferente. Dios quiere mostrarnos la perspectiva correcta, pero ya no acerca de la tierra, porque no hemos venido aquí a hablar acerca de la tierra. Hemos venido aquí a hablar acerca del hombre, de su naturaleza. Y lo que Él quiere a través de su palabra es mostrarnos la perspectiva correcta de cómo debe de caminar el hombre. Amén. Dios quiere mostrarnos. Pero el hombre, por lo general, no quiere aceptar muchas veces esa idea, porque esa idea, cuando se muestra el Evangelio, muchas veces la gente rechaza el Evangelio y rechazan al Señor porque posiblemente ven muchos formatos religiosos, muchas religiones, como en el caso de la mujer samaritana, ¿no? Que conocía muy bien, ella era una adoradora, no sé en qué monte adorar. Ustedes, los judíos adoran en ese monte, los samaritanos adoran en aquel monte, y los dos montes estaban equivocados. Ahora, el plan de Dios no excluye a nadie. Amén. Diga conmigo, no excluye a nadie, pero se excluyen a sí mismos los que rechazan su evangelio. Pero el plan de Dios está disponible. Eso es verdad. Y Dios quiere darnos a conocer quién es el hombre, para que el hombre pueda entender su problema espiritual, y quiere mostrarnos también quién es Él y cuál es el plan que tiene para cada uno de los que reciben y escuchan este evangelio. Dios quiere que nosotros aprendamos a oír. ¿Saben lo que eso significa? Oír. El oír del oír. Porque podemos escuchar. Yo no sé a ustedes, a mí me gusta leer mi Biblia, pero a mí también me gusta ponerla en ¿cómo se llama? En audio. Y escucharla. Obviamente no es lo mismo. No es lo mismo, porque cuando tú la lees, tú meditas. Pero cuando tú la escuchas. Pero me gustan ambas formas, porque una me permite ver el panorama y lo otro me permite entrar a aquellos lugares donde Dios me permite que yo pueda entrar. Amén. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede regresar a Dios? ¿Cuál es la única forma que Dios ha establecido? Su evangelio. Sí, su palabra, pero es su evangelio, que son las buenas noticias. Hermanos, cuando Dios creó al hombre, y yo he mencionado esto muchas veces, pero Dios lo creó a partir de sí mismo, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y hemos hablado que cuando Dios creó a los animales, ¿a quién habló? A la tierra. ¿Usted se ha puesto a observar a algún animal? A una vaca, a unos corderitos. A ver, a mí me gusta ver cómo los animales cazan. Me gusta poner, y ahora lo pasa mucho, no tengo cable por si acaso, pero tengo Canal 5, a veces pasa esos documentales donde se ve cómo los animales cazan, tanto desde los peces, tiburones, como los animales en la selva, ya sea en la selva de Sudamérica como en la selva africana. Ahora, lo interesante es que cuando tú comienzas a observar un animal, a diferencia de nosotros, ellos se mueven por instinto, ¿verdad? Y el animal, lo primero que hace cuando se levanta, ¿qué creen que hace? ¿Qué busca? Busca alimento, busca qué comer. Cuando el animal se levanta, busca qué comer. Pero ¿dónde están puestos sus ojos de los animales? ¿Dónde están sus ojos? En la tierra. Los animales buscan su alimento, pero sus ojos están puestos sobre la tierra. Ellos están
están sus ojos puestos sobre la tierra. Ellos no miran hacia arriba. Sus ojos están puestos hacia abajo. Ellos están mirando el piso. Pero ¿quién de nosotros se levanta y mira al piso? Porque nosotros, uno, no nos movemos por instinto, y dos, Dios nos ha dado capacidad de ver lo que el resto de la creación no puede ver. El hombre tiene el poder y la capacidad de mirar hacia el horizonte y mirar hacia arriba. Amén. El hombre siempre está en una búsqueda. Ahora, el hombre cuando se levanta no mira sus pies, es el único ser que puede relacionarse con toda la creación. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que el hombre pueda tener esa relación con él. Yo quiero que me acompañe y quiero rápidamente que me puedan acompañar al libro de Génesis, capítulo 2. Voy a leer un verso donde nos vamos a quedar un ratito. Y el verso que quiero leer es el Génesis 2, verso 8. Yo estoy llegando ahí. Génesis 2, 8. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Amén. Amén. ¿Cuántos usan sus Biblias? Amén. Gloria a Dios. Y Jehová Dios plantó, dice, un huerto en Edén. Amén. Estamos hablando que el Señor ya creó todas las cosas. Dice, al oriente, y ya había creado al hombre. Y puso allí al hombre que había formado. Amén. Estoy leyendo Génesis 2:8. Plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice el árbol de vida. Dice también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Estamos? Amén. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? Es interesante notar algo que acá el Señor está diciendo, que tiene que ver con Génesis 3, que después lo vamos a ver en unos minutos más. Dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿Qué árbol estaba en medio del huerto? El árbol de vida. Y hay una coma ahí. Y luego dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a Génesis, capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 2. Y quiero que lo vean conmigo. Si llega ahí, dice amén. Amén. Algunos se han acostumbrado a la pantallita, ¿verdad? No, use su Biblia. Génesis, el primer libro de la Biblia. Amén. Estamos en el capítulo 3, voy a leer el verso 2. Por gracia, ahí tenemos pantallita. Amén, para los que no han traído Biblia. Si no, júntese con alguien que sí trae su Biblia. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está, ¿en dónde? Del fruto del árbol que está, ¿en dónde? ¿Qué árbol estaba en medio del huerto? El árbol de la vida. Pero ¿cuál es el mensaje que le está dando Eva a la serpiente? ¿Qué le está diciendo? Pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios. ¿Dijo Dios? No es cierto. Ese árbol no estaba ahí. ¿Cuál es el árbol que estaba en medio del huerto? El árbol de la vida. ¿Qué clase de evangelio recibió Eva? ¿Qué clase de palabra recibió ella en su corazón que desvió su mirada? Porque ella desvió su mirada. ¿Tenía claro el evangelio en su vida, en su corazón? ¿Lo tenía claro? No lo tenía claro. ¿Por qué no lo tenía claro?
Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Pero Dios lo que había dicho, que el árbol de la vida estaba en medio del huerto. O sea que ella fue instruida para no comer de ese árbol. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y obviamente la serpiente tomó la manifestación y tomó el dominio, porque dijo, esta no sabe ni dónde está parada. Así Satanás, cuando una persona no tiene las cosas claras en su corazón, no tiene el evangelio, viene y arrasa. No moriréis, porque ¿cómo tentó Satanás a Jesús? Jesús, tú eres lo máximo, me encanta cuando predicas, me encanta cuando hablas, eres extraordinario, y esos milagros que haces, eres fabuloso. ¿Hizo eso Satanás con Jesús? No, porque eso no iba a tener ningún poder, ningún efecto sobre Cristo, sobre el Señor. ¿Qué usó Satanás? ¿Qué usó? La palabra. La palabra. Él usó la palabra. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Nosotros tenemos que aprender a tener la claridad del Evangelio en nuestro corazón, la plenitud. Ella le dice, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, y se paseó con ella, ¿verdad? No moriréis, sino que sabe Dios, o sea, Dios es mentiroso. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, ¿como qué? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también. Adán, ven, Adán. ¿Hizo eso? Dice, llamó a Adán. No, dice que dio de comer también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Y qué conocieron? Que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es que los ojos del hombre sean abiertos? Cuando el hombre fue creado, a imagen de Dios fue creado. Amén. Imagen y semejanza, dice la palabra. Pero la palabra también, y esto se ha enseñado en la escuela, la palabra semejanza no solamente significa parecido, similar a, sino que también significa dependencia de. O sea, Dios hizo al hombre dependiente de él, ¿verdad? Hay una relación de dependencia. No solamente hay una relación de similitudes, sino que también hay una relación de dependencia. Eso es lo que dice en el hebreo original también. Entonces, fueron abiertos sus ojos. ¿De qué manera fueron abiertos sus ojos? ¿Cómo es que fueron abiertos los ojos de ellos? ¿Qué ocurrió ahí en el huerto? ¿Qué pasó? Sabemos que murieron, ¿verdad? Pero ¿qué ocurrió? El hombre solamente tenía ojos para el Señor. Porque en esa relación de dependencia que Dios lo creó, el hombre solamente tiene ojos para Dios. Apagón, que fue lo que ocurrió cuando el hombre cayó en pecado, desobedeció. Inmediatamente, ¿qué hizo el hombre? Ya no podía mirar a Dios. ¿Por qué? Porque quedó muerto, quedó separado. Y al estar en esa condición, ¿qué hizo el hombre? Comenzó a mirar a sí mismo. ¿Era un problema que estén desnudos? No era un problema. ¿Quién les puso la vergüenza? ¡Ay, qué roche! Bueno, ahora sí, por favor, nadie venga desnudo. Pero ¿quién puso eso en su corazón de ellos? ¿Quién cambió su manera de pensar? ¿Quién les presentó un evangelio diferente? Con la caída, Satanás comenzó a establecer una manera diferente de ver a la de Dios. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver aquí?
que cuando fueron abiertos sus ojos, ¿acaso Adán y Eva no tenían la capacidad de ver? Eran plenos. Ellos tenían la capacidad de ver. Pero ¿qué ocurrió ahí? ¿Acaso ellos no podían ver? Ellos podían ver y podían ver bien. Pero ahora, como ya no está la gloria de Dios y no pueden ver a Dios, ellos solamente están mirándose a sí mismos. A sí mismos. Entonces, vemos aquí que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, tratando de alcanzar a Dios por su propia cuenta. Nuestro evangelio, el evangelio que trae plenitud y que trae libertad al hombre, tiene que ser claro en nuestros corazones. Ay, pastor, a mí me parece que tú siempre estás compartiendo lo mismo. Posiblemente sí. Porque, hermanos, nuestro evangelio, este evangelio, yo puedo construir, puedo poner ladrillos aquí y pretender, sin una base, pretender construir algo muy bonito, porque yo sí sé en teoría que, sí hay bases, sí hay que poner bases, sí, puedo tener toda la idea de cómo se hace. Pero si decido construir sobre esta plataforma, y digamos que quiera construir una casa de 2, 3, 4 pisos, no voy a llegar al segundo piso. Se va a desplomar. Porque no hay fundamentos. Y si nosotros no tenemos claro el evangelio de lo que Dios ha puesto para nosotros, que es una bendición para poder entenderlo, nosotros todo lo que construyamos va a fracasar. Pero ¿cómo se ve el fracaso en nosotros? ¿Cómo ese fracaso se traslada a nosotros? ¿Cómo? ¿Saben cómo se traslada ese fracaso a nuestras vidas? Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Y no estoy diciendo que sea un fracaso necesariamente, pero vamos a comenzar a ser golpeados. Y muchas veces no entender qué cosa es verdaderamente lo que tú quieres, Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos procedan a arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Que todos procedan a arrepentimiento. Señor, en aquel día muchos me dirán: Señor, yo hice esto en tu nombre, hice muchos milagros. ¿Esa era la voluntad de Dios? A milagros, no estoy diciendo que los milagros no son parte del plan de Dios. Sana enfermos, no estamos diciendo que no sean parte del plan de Dios. El plan de Dios es que todos procedan a arrepentimiento. Pero ¿cómo una persona va a proceder al arrepentimiento? Cuando entiende quién es Él y cuando entiende quién es Dios. Cuando comienza a entender que fuera de Él no hay nada, cuando comienza a darse cuenta, tanto tiempo he estado caminando así. En esta semana habrán sido unas 5 personas con las que me he encontrado en diferentes días que están sufriendo. Pero yo hago esto, yo voy acá y doy y hago y me muevo y está sufriendo. Y cuando conversamos, no tienen la claridad del evangelio en sus corazones. Sí, pero yo sé, yo entiendo eso. ¿Verdaderamente lo entiendes? Hermanos, la consecuencia de una persona que entiende son los frutos. Steve Murrell, que es nuestro pastor, el presidente de Every Nation, él es práctico. Pastor, estamos pasando estas dificultades, esto está pasando, bueno, ¿y cuántos líderes hay? Hay tantos líderes. Ya, y bueno, y él me hace la pregunta: ¿están haciendo discípulos? Bueno, sí. ¿Están haciendo discípulos? ¿Están haciendo discípulos? Si no están haciendo discípulos, es porque no han entendido. No, ¿cómo es eso? Así de sencillo, así de simple. Oye, pero esto puede sonar hasta chocante para algunos. ¿Cómo? Pero, o sea, que si yo no hago discípulos no entiendo.
Es una consecuencia natural el querer producir discípulos que amen al Señor como cada uno de nosotros decimos que le amamos. Amén. Necesitamos. Ahora, y con esto voy a terminar. Cuando Jesús se encuentra con la parábola de la higuera, y nuevamente, porque esto lo mencioné en uno de los mensajes anteriores, pero solamente quiero mencionarlo una vez más. Esta higuera solamente la higuera solamente crece en 3 años, y de ahí tiene 3 años más para dar fruto. Si después de esos 3 años no da fruto, viene el dueño de la finca, del huerto, de lo que sea, y dice que la va a cortar, la va a sacar. Pero es la única parte donde vemos al Señor intercediendo al Señor y diciendo: Señor, déjala 1 año más para abonarla. ¿Por qué? Porque si algo no está produciendo fruto, es que algo está pasando. ¿Y qué es lo que va a hacer el dueño del huerto en ese año? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a abonarla, dice, ¿verdad? Va a abonarla, va a tratarla. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Yo no tengo problemas en venir otra vez, lo dice en una versión, hasta que Cristo sea formado. Dios tiene el control de nuestras vidas. Pero quieren que les diga algo. Yo me siento un privilegiado. Yo, estoy hablando de yo, Billy Soberón. Yo me siento un privilegiado del Señor. ¿En qué sentido? En que el Señor ha tenido misericordia conmigo. Para no vivir un cristianismo simple. Y no estoy diciendo que puede sonar mal lo que voy a decir, pero para vivir un cristianismo real. Dios ha tenido misericordia conmigo hasta que entienda. Ha abonado, ha entrado, pero yo ya sé eso, pero Señor, yo ya sé eso. Y los que han podido estar el día de ayer, y los que están haciendo discípulos, pueden saber de lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de que se experimenta la vida de Dios, el fluir de Dios, porque ese es el corazón de Dios. Llegamos temprano, armamos el sonido, se pone la música, todo está precioso, hemos alabado maravillosamente, gloria a Dios por eso. Pero Jesús no murió por ninguno de esos instrumentos. Esto es parte del servicio, pero el llamado principal es ir y hacer discípulos. Por eso tenemos que multiplicarnos. Tenemos que multiplicarnos. Él quiere que nos multipliquemos. No lo tome como un mandato. Ay, este pastor cagoso otra vez. Me ponen aprietos cada vez que habla. Me ponen aprietos cada vez que habla, cada vez que se expresa así. Pero es verdad. ¿Pero quién? ¿Quién te lo va a decir? ¿Quién te lo va a decir? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí, sin fruto. Hermanos, Dios quiere manifestar su gloria, pero la gloria de Dios está cuando nosotros estamos dándole lo que Él quiere. Juan 15: no me buscaron vosotros a mí, yo los he encontrado a ustedes para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16, ¿verdad? No recuerdo exactamente el texto, pero Él nos ha puesto para que llevemos fruto. Y quiere que le diga algo más. El Evangelio tiene que resolver primero a usted. Lo primero que Él tiene que resolver es a usted. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Padre, yo te doy